Bienvenidos al programa Discutamos México, que en esta ocasión vamos a dedicar a la relación del arte con la revolución y especialmente al muralismo mexicano. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Irene Herner, la maestra Itzel Rodríguez, el gran restaurador de los murales en México, Walter Westerli, y la artista plástica Betsabe Romero. Bueno, partamos en esta discusión alrededor del muralismo mexicano en la relación que tuvo desde un principio con la revolución. Los primeros murales se pintaron precisamente al inicio de la posrevolución y fueron patrocinados por el Estado, de tal manera que el carácter distintivo del muralismo en su carácter de arte público patrocinado por el Estado se estableció desde el primer momento. Los muralistas jugaron un papel muy importante y activo en el proceso de reconstrucción nacional. Primero participaron en el diseño de las instituciones, de los programas dedicados a la cultura y al arte, a la educación, y luego con su obra, con su pensamiento, fueron quienes contribuyeron a la creación de los grandes temas, a la discusión de los grandes temas de interés nacional, como fueron, por ejemplo, la definición de la mexicanidad o la discusión, la crítica a los problemas sociales y políticos del momento. Con su obra y su palabra contribuyeron ya sea a cuestionar, ya sea a legitimar el nuevo orden nacido de la Revolución Mexicana. La tríada que se estableció entonces de reconstrucción política, de revolución mexicana y renacimiento artístico, marcó el tipo de relación y de expectativas que cada una de las partes tuvo. Primero, el Estado presentando a la producción artística como uno de los logros más importantes de la revolución, y la producción mural íntimamente ligada a la lucha del pueblo por las causas revolucionarias. Entonces, a partir de estos puntos fundamentales, digamos, de la esencia, de la condición del muralismo mexicano, me gustaría que empezáramos nuestra discusión. Yo le pregunto a la doctora Irene Herner, ¿cuál considera que fue el papel que se le asignó al muralismo mexicano en la reconstrucción nacional después de la Revolución de 1910? ¿Y cuál fue la relación que se estableció entre los artistas y los gobiernos posrevolucionarios, que eran sus principales patrocinadores? Bueno, en primer lugar hay que recordar que se trata de una creación artística de alta calidad y que además es diferente. Cada uno de los artistas hizo una obra diferente. De hecho, hay que tener en cuenta que los gobernantes y los artistas no eran gente separada en donde es el gobernante el que llama al artista, sino que de alguna manera eran compañeros. Si nosotros pensamos que Siqueiros encuentra a Rivera en 1920 en París y que Siqueiros llega después de haber sido soldado de la revolución, es un soldado carrancista, y establecen una relación muy importante preguntándose sobre qué es eso de la mexicanidad en el arte, es más, qué es eso de lo latinoamericano en el arte. De hecho, Siqueiros escribe sus famosos 3 llamamientos, publica una revista única que se llama Vida Americana, en donde plantea algo que va a ser fundamental todo el tiempo, que es la mexicanidad en el arte no puede ser una imitación de nada. ¿Por qué? Porque estos artistas, tanto Rivera como Siqueiros, por ejemplo, estaban imbuidos del modernismo. Lo que ellos hacen es reconocer
lo que reconoce el cubismo, con lo que surge el cubismo, que es que no necesariamente son los griegos y los romanos los únicos clásicos a los que hay que tomar en cuenta. Así como Rivera descubre el arte de Oceanía, estos artistas mexicanos van a descubrir y redescubrir todo lo que es el arte precolombino, todo lo que es el mundo etnológico de nuestro país. Y esta reunión de estos dos artistas va a generar un planteamiento que desde el principio va a ser básico y no va a tener nada que ver con obedecer o no obedecer al gobernante. De alguna manera, Obregón necesita la unificación del país, Vasconcelos entiende esto y lo que hace es invitar a los artistas a cambiar el sujeto, a encontrar una forma poética de decir qué es México. Y lo que es muy interesante es que cuando los artistas llegan a México, efectivamente Vasconcelos les reparte los edificios públicos sin decirles qué es o cómo es lo que tienen que hacer, y cada uno lo hace de maneras profundamente diferentes, todos ellos, por un lado, preguntándose sobre la mexicanidad, pero de hecho, los primeros murales de San Ildefonso son murales totalmente endeudados con el arte renacentista visto desde los ojos cubistas, desde los ojos expresionistas. No sé si alguno de ustedes tenga algo más que agregar al respecto. A mí me gusta mucho esta idea que propones del Renacimiento, porque precisamente es en esta época cuando se empieza a hablar del renacimiento artístico, a la par de una renovación política, una renovación social. Entonces, esta idea del renacimiento artístico, que por un lado tiene que ver con estos renacentistas italianos, de los cuales admiran, bueno, pues la modernidad, pero también digamos que se conectan con esta negación de un pasado inmediato y con este humanismo que está en los frescos renacentistas, especialmente del siglo XV. Bueno, eso es lo que ellos, estos muralistas que empiezan a principios de los 20, toman en cuenta. Pero también esta idea de renacimiento tiene que conectarse con la idea de encontrar un fundamento clásico en el pasado antiguo de México. Claro. En la antigüedad indígena, ¿no? Que claro, el Renacimiento en este sentido va a cubrir estas dos necesidades de conectarse con una tradición universal por un lado y por el otro lado con una antigüedad local. Claro. Y con una antigüedad a la que se le da un estatus de clásico, ¿no? Claro. Entonces, todo este documento que publica Siqueiros en Barcelona, estos primeros declaraciones que hace Diego Rivera, acerca de cómo las artes mayores prehispánicas y cómo el espíritu de lo antiguo vuelve a renacer, va a renacer o va a volverse a plasmar en los muros, pues creo que es uno de los puntos de partida de este muralismo, sin olvidar también, bueno, pues este asunto que también a veces se deja un poco de lado, que fue la tradición colonial, lo que los inspiró también, porque el propio Vasconcelos, siendo ministro de Educación, pues tenía la tradición colonial muy presente para organizar su apostolado cultural. Claro. ¿No? Entonces creo que eso es un aspecto muy importante como para partir de ahí y hablar del muralismo. Creo que eso es un aspecto muy importante como para partir de ahí y hablar del muralismo. Claro, y recordar que en todos los estados nacionales una parte de legitimación del poder, tanto del gobierno como de las élites, deriva de la legitimación en el pasado, ya sea en el propio pasado artístico, que entonces le da identidad a la nación, o en el pasado nacional, en el pasado universal, como parte de las repúblicas que conforman la modernidad. Entonces tiene todos estos aspectos que van definiendo no solo al muralismo mexicano, sino a las distintas manifestaciones que a nivel internacional
se dan ligadas al republicanismo. Sí, yo creo que en ese caso, si me lo permites, también habría que pensar un poco en ubicar, porque siempre hablamos en México y nos educan en el sistema tradicional como si fuéramos todo generación espontánea. Entonces, de repente, no hay una correlación con la línea del tiempo, por un lado, y por otro lado, no hay una correlación con nuestro pasado. Hay que tomar en cuenta que el movimiento muralista en México a principios del siglo XX no es un movimiento gratuito, es un movimiento social político, pero al mismo tiempo es una continuidad, que lo mencionaban ahorita Itzel en el caso de la época de la colonia, del virreinato, porque fue una herramienta de comunicación con las 13 órdenes que estuvieron tratando de catequizar a la población en este país. Y que si nos echamos todavía un poquito para atrás, pues resulta que tenemos una tradición mesoamericana prehispánica donde el muralismo era presente en todos sus momentos, no simplemente como decoración, sino como una herramienta de educación y de diálogo. Y si nos echamos todavía más para atrás, pues resulta que estamos inscritos en una franja ecuatorial donde tenemos una maravillosa biodiversidad, que somos la tercera a nivel mundial y que por lo tanto esta biodiversidad nos permite tener materia prima para poder generar muchas cosas. Entonces, México tenemos un mapa que se puede fundamentar en los pigmentos. México ha sido uno de los grandes proveedores de pigmentos a nivel mundial en la historia de la humanidad. Somos una cultura madre y en ese sentido tenemos toda esta parte. Entonces, creo que también empiezan a tomar un lugar preponderante los muralistas, pero que no es nada más una generación que sale a principios del siglo por un momento de descontento social, político y económico. Estábamos en un momento donde Porfirio Díaz estaba tratando de meter el progreso, bien, mal o regular, no voy a ser nadie para juzgar este asunto ahorita, pero estaba metiendo el progreso a la nación a base de una dictadura y con métodos que no eran, si quieren, los más justos, pero que eso es lo que provoca en un momento dado que tengan motivo también los pintores muralistas, los primeros, para poder generar todo este tipo de cosas. Hay que tomar en cuenta que antes de Vasconcelos, Justo Sierra ya estaba invitando en 1910 al doctor Atlas a pintar los murales de la Prepa 1, y esto pasa hasta 22. Y en 22 declara Orozco que es increíble que se esté haciendo una mexicanidad, pero pintando a la usanza parisina o italiana, que no se pintaba como si fuéramos mayas o toltecas. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos platicando de toda esta evolución, estamos hablando de que Diego ya estuvo en Europa 2 veces, de que el doctor Atl fue a Europa también y que regresa, y bueno, allá tiene el encuentro con Zárraga y con Montenegro, con Alba de la Canal, bueno, con muchísimos que están juntos allá y que empiezan a ver que desde fuera hay una visión diferente de lo que es el territorio nacional en términos históricos, en términos conceptuales y obviamente en términos políticos. Bueno, desde el punto de vista plástico, a mí me parece interesante pensar que esta formación occidental de los muralistas hace que el planteamiento que pueden hacer hacia un formato como es el arte público y es un edificio, por ejemplo, legitimado también por un Estado, por un cierto poder, pues sí tiene muchas semejanzas con el tipo de muralismo que se da en el Renacimiento y en este tipo de pintura que es a la que pueden acudir para hacer sus planteamientos hasta estructurales a nivel geométrico, zonas áureas y demás, porque definitivamente el muralismo prehispánico, pues no, es muy reciente que tenemos realmente estudios ya muy analíticos y formales desde ese punto de vista, aunque supiéramos que el muralismo fue parte fundamental y a veces la más importante como en Teotihuacán, no tenían tantas referencias como para retomarlas y aplicarlas técnicamente y estructuralmente en un mural. Pero yo pienso que también son un grupo que parece retomar la idea o la función de construir una identidad histórica, pero esta identidad, como si bien se dio con formas muy diferentes en cada artista, sí hay cierta retórica que se construye
como si fuéramos un país en este momento que se hace una unidad, pero nuestro pasado no respondía a esa unidad. Era mucho más, ni lo prehispánico es solamente lo prehispánico, Claro. era múltiple, Claro. en regiones, en historias, y yo creo que sí hay como esta intención que tiene sus pros y sus contras al unificarse en una sola por una cuestión que tiene que ver con lo didáctico, que tiene que ver con la función que tuvo a nivel comunicación el muralismo y que creo que plantea, ya visto desde este momento, sus problemas a nivel de estereotipos, ¿no? De historia. Sí, Claro. yo ahí querría decir una cosa que me parece muy importante. El muralismo nace como un arte absolutamente experimental, como una continuidad de la tradición del modernismo. Lo que pasa es que la postura de los artistas, la postura política de los artistas, es lo que da el cambio, es lo que hace característica la creatividad que ellos hacen. Una creatividad completamente diferente. O sea, si nosotros vamos a San Ildefonso, vamos a encontrar una diversidad impresionante, y si seguimos todavía más. Es decir, Rivera es un absoluto campesinista a favor del indigenismo. Orozco va a decir que no, que en realidad la colonia acabó con todo el indigenismo. Y Siqueiros hace una labor muy interesante. Siqueiros plantea la necesidad de generar un arte mestizo. O sea, no hay que olvidar que lo que está en juego es la legitimidad del mestizaje, que la mexicanidad se plantea como esta legitimidad del mestizaje. Entonces, la obra de Siqueiros es especialmente interesante en este contexto porque él hace una revolución formal desde el principio, al tratar de integrar la forma de la escultura precolombina con la composición, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. Yo creo que ahí, retomando, digamos, algunos de los planteamientos que ustedes han hecho, al ser el muralismo mexicano producto de un esfuerzo por solidificar un Estado nacional, para la construcción de una nación se necesita unificar, crear una imagen, construir una identidad en la que todos queden incluidos, por artificial que sea. Estamos hablando de un discurso y estamos hablando del sustento de un imaginario que es el que va a soportar desde el poder simbólico la construcción de un Estado nacional. Por otro lado, el mestizaje, que yo creo que lo manejan todos, porque es un elemento fundamental y esencial a cualquier nacionalismo, es una propuesta que ciertamente toma distintos giros en cada uno de ellos. Por otro lado, el mestizaje, que yo creo que lo manejan todos, porque es un elemento fundamental y esencial a cualquier nacionalismo, es una propuesta que ciertamente toma distintos giros en cada uno de ellos, y además en distintos momentos del muralismo mexicano. No es lo mismo el carácter hispanófilo que tiene al principio, al carácter indigenista que toma después, y luego a la preocupación mucho más internacionalista, digamos, ligada al obrero internacional de Siqueiros, que el nacionalismo indigenista de Rivera, o estas preocupaciones ontológicas que matizan la obra de Orozco. Pero sin embargo, toda la producción mantiene esta relación con el Estado nacional que se está construyendo. Pero aparte estás hablando de una unidad, y es lo que insisto yo mucho, la separamos de repente de la realidad. Esa unidad artística como movimiento plástico
viene acompañada de una realidad política espantosa. El país todavía no tenía ninguna identidad, se estaban peleando todos contra todos. Lo que argumentaba uno en un principio se contradecía al final. No vemos de caso más concreto y obvio de Vasconcelos, cómo comienza como rector y cómo termina defendiendo otras ideologías. Pero el país se estaba redefiniendo geográficamente, socialmente, políticamente, industrialmente, agrícolamente. Entonces, si tenemos todo ese concepto a un lado, no podemos disasociar un movimiento plástico, un movimiento artístico, cultural, de toda esta realidad. Lo que es muy importante es que por primera vez los muralistas le están diciendo a través del lenguaje universal, el único lenguaje que entiende cualquier nacionalidad, cualquier ser de cualquier rincón que venga del mundo, a través de las imágenes, qué es lo que está pasando con México. Entonces se convierte en un instrumento, en una herramienta para poder no nada más doblegar sistemas políticos, sino para informar, para educar, para comunicar, para en un momento dado conjuntar interdisciplinariamente una serie de principios que se estaban buscando como unidad nacional. Claro, claro. Ahora, Itzel, ¿tú de qué manera piensas que el muralismo mexicano como arte público, didáctico, propagandístico, contribuyó en la discusión de los grandes temas nacionales? Bueno, estoy de acuerdo con Walter en lo que dice que realmente, ahora que lo vemos en retrospectiva, el muralismo, podemos pensar que están representando o están imaginando el nacionalismo, y en realidad lo que sucedía entonces que era un momento de definición. Entonces no es el nacionalismo el que tenemos en los muros, sino son los proyectos nacionales. Y además otro aspecto muy interesante es que estos artistas que ahora tenemos muy canonizados, no están reproduciendo un discurso, no están ilustrando, son auténticos intelectuales, están creando, están colaborando en la creación de discursos nacionales y bueno, por diferentes caminos. Está esta mirada antropológica muy típica como de la primera época de Diego Rivera, y que es quizá la que más se ha reproducido, no solamente bueno, a nivel de imágenes de México, este aspecto de presentar las fiestas de México, cómo trabajan los mexicanos, cómo celebran los ritos religiosos, en fin, todo este aspecto más de cómo son los mexicanos, cómo viven los mexicanos, y que en este momento también es una nueva tendencia dentro de las ciencias sociales, ¿sí? La de valorar a México a partir de su cultura y no necesariamente a partir nada más de un aspecto político nacional. Ese es un aspecto. Y por el otro lado está el discurso histórico, ¿no? Que es amplísimo y que también tiene que ver con estas discusiones contemporáneas a la realización de los murales en el campo historiográfico, por ejemplo, acerca de cuál es el origen de la nación, en dónde se sitúa este origen, si está en el pasado colonial, como ya hay algunos en este momento, por ejemplo, José Vasconcelos propone como un origen cultural, digamos, o está en el pasado prehispánico. Estas discusiones que son muy actuales de la década de los 20, de los 30, están plasmadas en los muros, ¿no? Lo podemos ver en la Secretaría de Educación Pública, en el Palacio Nacional, en Chapingo, por ejemplo, cuál es el sentido de la Revolución Mexicana, si está en el agrarismo o si después estará en otros aspectos de los grupos sociales que participan en la creación del Estado. En fin, todo esto es un muestrario en estas imágenes de cuáles son los problemas que están ahí en discusión y cuáles son los problemas que están además dentro de la preocupación de los mismos muralistas, porque ellos no son voceros de un grupo necesariamente. Sí, aunque pertenezcan al Partido Comunista, aunque estén militando dentro de algunos grupos políticos o estén sean, digamos, creyentes de algunas filosofías o incluso del aspecto esotérico, pues ellos son muy personales sus puntos de vista también, ¿no? Eso es algo que hay que considerar. Yo quisiera abundar en esto. Se piensa que ese primer muralismo apoyado por Vasconcelos de Obregón duró no sé cuánto tiempo. Duró 2 años y medio. Punto.
y después sí. de esos 2 años y medio, a la mayoría se les censuró. Entonces, hay que pensar que estos artistas no tenían una ideología precocinada. Eso es lo experimental. Ellos estaban generando un arte completamente nuevo, de gran calidad, porque todos ellos tenían una formación artística de primera. Rivera había estado 14 años en Europa, Siqueiros había estudiado y había estado 3 años en Europa y había sido soldado de la Revolución. Orozco era un tipo que conocía la tradición española del arte, que conocía toda la tradición de la caricatura, especialmente a José Guadalupe Posada, pero además los primeros murales mexicanistas fueron los de Fernando Leal y los de Jean Charlot, un francés maravilloso cuyo abuelo tuvo que ver con una mexicana y en su casa de París estaba lleno de cosas mexicanas y que llegó con el conocimiento de la composición de Paulo Uccello, de la gran derrota de San Romano, y llega aquí y hace ese extraordinario mural. Es decir, hay que pensar que estos artistas estaban inventando un arte monumental y de lo que se trataba era de construir desde ahí un ideal de un México y un ideal crítico de México. Y esto es muy importante porque esa es la razón, la carga que ellos traen, la libertad de expresión que ellos tienen, es lo que los ha hecho ser los mejores embajadores de México en el mundo. En ese campo nosotros no somos un país tercermundista, somos un país del primer mundo. Pero siguen siendo embajadores, perdón, Lidia, pues siguen siendo embajadores actualmente y curiosamente lo que es también triste es mencionar que siempre hablamos de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro de Siqueiros. Y ahorita que mencionabas a los nacionalistas, bueno, ¿qué más nacionalista que el mural de Montenegro de la fiesta de la Santa Cruz en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde le hace un homenaje al albañil que se mata haciéndole los aplanados, pero que se convierte él en parte de esta mexicanidad después de haber trabajado con Javier Guerrero, que fue el que le enseñó prácticamente las técnicas a Montenegro y que Montenegro se las pasa a los otros. Entonces, lo que decía Itzel hace rato, este mestizaje precisamente se empieza a dar por primera vez, creo yo, no a la usanza dentro del virreinato, donde era una imposición y donde el mestizaje se dejó a un lado, sino que es un mestizaje de la vida cotidiana, de la vida política, de la vida económica. Mencionabas tú ahorita de buscar hacia lo mexicano, pues qué más que el contraste que se estaba dando después de haber recibido toda la herencia francesa de la visión que tenía Porfirio Díaz sobre esta educación y que en un momento nosotros empezamos a ver este mexicanismo no como un folclore, que es lo que se ha muchas veces entendido, sino como una necesidad de vida, una necesidad de volver a ciertos valores, pero de buscar sobre todo dentro de los políticos que tuvieran una visión hacia el interior del país y no de las fronteras y de las costas hacia afuera. Nosotros empezamos a ver este mexicanismo no como un folclore, que es lo que se ha muchas veces entendido, sino como una necesidad de vida, una necesidad de volver a ciertos valores, pero de buscar sobre todo dentro de los políticos que tuvieran una visión hacia el interior del país y no de las fronteras y de las costas hacia afuera. Yo antes de pasar al siguiente punto, quisiera enfatizar la relación conflictiva que se dio entre los artistas y sus patrocinadores, el Estado. Que sí es cierto que se les dio libertad, también se les anularon los contratos aún para dar clases, esto en 1924, cuando Orozco pinta su serie México en Revolución, y como también, no nos olvidemos
quien se queda con el mayor número de contratos y pinta la historia oficial de la nación es Diego Rivera. Entonces creo que no es ni blanco ni negro, sino que en los distintos momentos, según aquel que patrocina y según el tipo de complicidad o relación que se crea con el Estado, entonces se va haciendo tal o cual tipo de obra. El caso de Rivera en Palacio Nacional no puede ser más evidente de lo que es un arte oficial, cosa que simplemente no es censurable o no, es. Y que no sucede en Chapingo. Ah, no, claro. En su gran mural de Chapingo, claro. que es un mural absolutamente mítico, que es una imagen absolutamente mítica de la mexicanidad y que como tal se entiende así en el transcurso del tiempo. Claro, es el gran homenaje a la revolución agraria. Pero bien lo decías, yo creo que hay obviamente juegos, partidos, grupos, poder político y poder económico. Cuando Gastelum suple a Vasconcelos en el 27 como secretario de Educación Pública, bueno, de alguna forma se establece la crítica, inclusive se habla del feísmo pictórico como frase, como un movimiento en contra de la pintura. Y obviamente se trataba de hacer no simplemente bloquear a ciertos pintores, sino también darle juego a muchos otros pintores que estaban queriendo hacer una pintura oficial desde otra trinchera. Claro. Pero bueno, desde el principio, acuérdate que cuando cambia el secretario de Educación, precisamente estos artistas que se han integrado al Partido Comunista como sindicato de artistas, plantean que en vista de que no les van a dar murales, ellos hacen El Machete, que es un periódico ilustrado en donde se plantea que el arte público va más allá de los muros públicos. Sí, que es un arte que se mueve a todos los niveles, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido, a mí me parece, es una visión muy personal, pero sí me atrae más el tipo de resultados a nivel relacional, pedagógico que existieron en el taller de la gráfica y en las escuelas, inclusive como experimentos de llevar el arte a las zonas proletarias y de escuelas al aire libre. Creo que son intenciones que difícilmente se han vuelto a repetir en nuestra historia con cambiante y con posturas hacia un lado o hacia el otro. Se acabó y se acabó. En cambio, el muralismo trasnochado, o como lo querramos ver, sigue apareciendo y sigue apareciendo con una visión ya muy gastada y muy desgastada de cómo se ve la historia en un espacio muralístico, ¿no? Creo que tuvo ese tipo de secuencias en la actualidad creo que me hacen recordar estas otras experiencias también muy innovadoras en la cuestión didáctica del arte, ¿no? Sí, a mí me gustaría, ya que estás hablando de este tema, Betsabel, ¿qué es lo que tu generación, y tú que en particular haces arte público, puede retomar de esa experiencia y qué otras modalidades piensas que pueden existir? Pues a mí me parece muy importantísima toda la experimentación que surgió a partir de la necesidad de velocidad y de espacio que generó el acrílico y que viene de la experimentación que posteriormente hizo Siqueiros y que de hecho tuvo secuelas muy directas en el expresionismo abstracto en Estados Unidos, pero que al principio, ¿no? Pero finalmente cambió el modo de abordar en tiempo y en espacio lo pictórico, ¿no? Sí. Creo que esta cuestión de la monumentalidad, pero más bien espacialidad, que se volvió permisible en lo pictórico, saliéndose de los formatos de caballete, pues es muy importante a partir de los 50 en las vanguardias internacionales. Y yo creo que sí viene, desde luego, mucho del muralismo. Pero yo creo que se ha abordado mucho el muralismo desde el punto de vista de contenidos, de la figuración, de como esta sobrecodificación del indio, del personaje y de los personajes históricos, de ciertos estereotipos que, por ejemplo, yo he visto mucho reflejado en los murales de chicanos, ¿no? Que es donde yo creo que ha habido también muchas secuelas
no siempre muy afortunadas del muralismo. Y en México, por ejemplo, a mí me resultó un poco preocupante estar en un jurado para hacer graffiti en unos murales de una refinería actualmente, y que el 90% de las propuestas de graffiti y de grupos de graffiti en la Ciudad de México tenían una visión histórica muy estereotipada, de los highlights más toscos del muralismo, ¿no? Cuando yo creo que las aportaciones de este momento histórico y artístico van más allá de eso, yo pienso. A mí Muy me bien, ya gustaría, pero me gustaría mucho referirme a esto que tú estás planteando, que es efectivamente todo el proyecto de Vasconcelos fue tomado tal cual por Roosevelt en 1933 en Estados Unidos. Y ahí la participación de los muralistas mexicanos en Estados Unidos es fundamental, tanto la de Orozco, como la de Rivera, como la de Siqueiros, como la de Miguel Covarrubias y otros artistas muy importantes. Creo yo que Siqueiros, por ejemplo, encuentra su gran estilo cinético. O sea, Siqueiros empieza a hacer cine pintado a partir de 1932 en Los Ángeles, California, y de hecho es el padre de la pintura mural de exteriores, es el padre del arte público en Estados Unidos. En 1936-37, él tiene en Nueva York el Siqueiros Experimental Workshop en la calle 14 de Manhattan, en donde entre sus alumnos se encuentra Jackson Pollock, que aprendió con él a hacer pintura-acción, puesto que es Siqueiros el primero que empieza a utilizar las latas directas de pintura, que empieza a aventar las pinturas en el piso. Es decir, los artistas mexicanos no se quedan en un nacionalismo cerrado. Los grandes artistas mexicanos van más allá de esto y aportan al arte universal todo lo que es la modernidad del arte público. Pero más allá de Irene, más que la parte artística, yo creo que tú mencionabas ahorita la participación en Estados Unidos. Henry Ford hace su línea de producción y toma lo que habían llevado los pintores en imágenes para poder implementar el salario mínimo como un derecho de un empresario capitalista, cuando es una de las consignas que tiene el movimiento 1917 en Rusia. Entonces, no nada más empezamos a ver esta interacción en términos plásticos, pictóricos, sino financieros. Más allá financieros. O sea, una de las cuestiones más importantes, como es hoy todo, cualquier obrero y cualquier clase que se diga digna en este sentido, va siempre a pelear por el salario mínimo. Y lo toma Henry Ford en su línea de producción, tomado de la Revolución Rusa. Pero este año está dedicado a Siqueiros. Los Ángeles dedican este año, patrio mexicano, a David Alfaro Siqueiros. Se restaura América Tropical. Perdón, antes de concluir el programa, a mí me gustaría cerrar preguntándote, Walter, ¿cuál es la situación actual del muralismo mexicano como patrimonio nacional? ¿Cuál es a manera de conservación, de estudio, de difusión? Mira, yo creo que México somos, sin lugar a duda, el país que más obra mural tiene a nivel mundial. Eso no me queda la menor duda. Tenemos en muy buen estado la obra mural, pero también hay que considerar que estamos en un país enormemente sísmico. Entonces, por más de que se siga invirtiendo en la restauración de los procesos de la pintura mural, podemos terminar, hacer una restauración perfecta y al día siguiente nos tiembla y hay que volver de cero. Entonces, eso es una de las partes fundamentales. Y por otro lado, que de repente no hay el concepto de nación que se tenía anteriormente. Entonces, yo creo que en México tenemos buenos restauradores, están en buenos estados. Sí, no hay que bajar la guardia, porque, insisto, es un país altamente sísmico y permanentemente hay daños en toda la obra mural, en todo el territorio nacional. Entonces, yo creo que en México tenemos
buenos restauradores, están en buenos estados. Sí, no hay que bajar la guardia, porque, insisto, es un país altamente sísmico y permanentemente hay daños en toda la obra mural, en todo el territorio nacional. Bueno, es que esta parte que está comentando Betsabe acerca de los nuevos murales que se están pintando todo el tiempo, porque es cierto, en México hay miles de metros de murales en todos lados, en las escuelas, en los hospitales, en los palacios municipales, en concursos, en todo. Todos estos murales, creo que lo que a mí más me gusta que se ha conservado, lo que a mí más me parece valioso realmente es la vocación social permanente, ¿no? Es la vocación social con la cual nació el muralismo y con la cual, bueno, pues sigue reproduciéndose. Ya no con aspiraciones nacionales, ni épicas, ni grandilocuentes, ni que quieran abarcar toda una nación, porque pues ya no es posible, ya no son los tiempos, ya no se tiene esa expectativa. Eso. Y los que tienen esa expectativa, pues entonces están cayendo en discursos anacrónicos y completamente, pues ya. Desmodados. Y para decirlo un poco así, creo que hay que distinguir entre la actividad artística, la experiencia artística y la obra de arte. Es decir, una cosa es promover la experiencia artística, la actividad artística, pero la historia es la que decide cuáles son las obras de arte históricas y míticas que nos representan. Y bueno, no en balde, estos grandes artistas a los que estamos haciendo referencia eran grandes artistas independientemente de su ideología, independientemente del contexto histórico en que realizaron su obra. Claro. Y ahí yo añadiría que, sumando lo que tú estás diciendo, el ejercicio de un país, de una comunidad, de propiciar, dar lugar a la creación de arte público, es, yo creo, una de las grandes cosas que tenemos que defender y propiciar como mexicanos. Más allá de las modalidades que vayan necesariamente tomando según vayan los tiempos, es un derecho que tenemos que ejercer y conservar como uno de nuestros grandes patrimonios. Y sabes que, Alicia, reconocerlo. Claro. Porque yo creo que uno de los problemas en este país es que no reconocemos. Estaba hablando ahorita Irene de la vez que utiliza Siqueiros en Estados Unidos el silicato en 33. En 33, que ya está tan avanzado tecnológicamente hablando, una técnica pictórica como son los acetatos de polivinilo, empiezan las manifestaciones antijudías en Alemania. Estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que mexicanos hicieron críticas a la burguesía y a las clases dominantes antes de que empezara este movimiento social Lo bajan brutal. del andamio en Nueva York, en 1934, ¿sí? Precisamente porque está representando a Lenin en uno de los murales en el Rockefeller Center, ¿no? Y a Orozco igual. Claro, Entonces, antes que a Rivera. Y lo de Siqueiros está tapado. Sí. Claro. Entonces creo que esa parte no hemos querido como mexicanos, como autoridades, como generación probablemente, darnos cuenta que ha habido participaciones de intervenciones latinas, mestizas, mexicanas a nivel mundial. Simplemente para dar un dato de estos que son impresionantes, Antonín Artaud, que estuvo en México con los tarahumares en 33. Nadie lo reconoce. Y si estaba viniendo uno de estos grandes poetas surrealistas a investigar qué estaba pasando en México, ¿por qué nosotros no tuvimos la posibilidad de decirle al mundo entero lo que estaba pasando en la Sierra Tarahumara antes de que viniera un gran poeta como Antonín Artaud a venir a decirnos las cosas? Entonces creo que tenemos las dos partes. Por un lado, una enorme beta, una enorme posibilidad de buscar cosas en el país, y por otro lado, una tendencia consciente, inconsciente, yo no sabía cómo decirla, de estar siempre buscando hacia el exterior, que vengan las cosas de fuera, que reconozcamos antes lo de fuera. Rivera, Orozco, Siqueiros, Zárraga, Montenegro, siempre triunfaron antes fuera que en México. Probablemente en algunos casos, concretamente el muralismo, no, pero si tomamos en cuenta que la segunda exposición que hace el MoMA
en su historia de un de invitado, Rivera. es de Diego Rivera, después de Matisse, Después de Matisse. pues Claro, ahí nos estamos dando cuenta a qué nivel estamos manejando de pintores. Claro, Entonces sí claro. tenemos esta gran tesoro que no hemos sabido explotarlo, cacarear el huevo, no hemos sabido cómo darle el mundo, cuando el mundo se ha sabido fijar los ojos en este país, que es verdaderamente maravilloso. Claro. Y cómo nos ha confundido el propio discurso nacionalista, en donde no se reconoce que es un arte hecho por una élite internacional, que es un arte de vanguardia, que puede caer en el pintoresquismo, pero también que tiene un fundamento tanto plástico como en propuestas ético-estéticas totalmente de vanguardia. Sí, yo pienso como, por un lado, o sea, ya ha salido al tema la aportación enorme que hicieron en su experimentación, no solo formal, sino matérica, Siqueiros especialmente, y sus consecuencias en el expresionismo abstracto y todo. Pero yo creo que la necesidad es no ver todo esto en una forma unívoca, porque ni el muralismo como técnica garantiza ni siquiera que se va a hacer ni una calidad ni plástica, ni pedagógica, ni didáctica de la historia, ni el periodo lo garantiza, ni tampoco, porque hasta los mismos artistas, digo, yo pienso en las pinturas de Orozco de cuando fue la crisis del 29 en Estados Unidos, digo, yo no veo mejor expresión plástica de este momento en Estados Unidos que la de Orozco, o sea, estos edificios cayendo, o sea, realmente es una de las... Y ahorita la hasta gran fecha, exposición hasta de la Orozco fecha. en Guadalajara es, bueno, es un artista plástico extraordinario de todos los tiempos, un artista dramático, un artista de una honestidad impresionante, que mostró una revolución, además, tremendamente cruel, no ajena a lo que nos está pasando ahora. Claro, es un pintor sin concesiones. Es un pintor que pinta y que igual delata al líder obrero, que delata al La cura, crueldad, o que pone en duda el sentido de la violencia revolucionaria. Así es. Claro, y por así eso hay es. que problematizar la idea de arte oficial, ¿no? Porque eso de que el muralismo Claro. fue un arte oficial, Por pues eso, como no, como un realmente bloque, no corresponde en la gran mayoría de los... Reflexionemos No, México, exactamente. Exactamente. Pues Eso hay que discutirlo. Muchísimas gracias. Porque esto es una cosa central, no es solamente un problema de la idea de la muerte o prácticas sobre la muerte, sino son nuestros muertos. Creo que hablar de la muerte implica preguntarnos de dónde vinimos, dónde estamos y a dónde vamos. Si tú morías, por ejemplo, en combate, en guerra, eras capturado en una guerra y sacrificado a los dioses, entonces se te destinaba ir a acompañar al sol. Ver un altar de muertos, ver una ceremonia, como he tenido el privilegio de que me permitan observar este tipo de ceremonias en las comunidades, es sentirme parte de México.